Muy buenas tardes, amigas y amigos de Casa América. Es un placer darles la bienvenida a esta mesa redonda titulada Trump 2025-2026, un año de presidencia y sus implicaciones globales, en el marco de nuestro ciclo dedicado a analizar la nueva administración estadounidense y su impacto en el sistema internacional. Nuestro propósito hoy es ofrecer una lectura rigurosa, plural y estratégica de un periodo que, sin duda, está marcando cada día la evolución de la política hemisférica y del orden global. Contamos hoy para este análisis con la participación de destacados expertos a quienes doy la bienvenida. A José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, que además viene de publicar un libro que está todavía caliente de la imprenta, Trumpismo y reconfiguración global, el tortuoso camino hacia un nuevo orden mundial, que les recomiendo. Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, y Pedro Rodríguez, analista de política exterior, profesor de Relaciones Internacionales y colaborador en medios como ABC, Onda Cero y La Sexta. Y esta mesa, además, está moderada por Ana Bosch, periodista reconocidísima de Radio Televisión Española, con larga trayectoria como corresponsal en lugares como Washington, Londres y Moscú. Bienvenidos. Este primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por transformaciones profundas, especialmente en la política exterior, la económica y la política de migración y seguridad de Estados Unidos. Estas transformaciones han reconfigurado equilibrios regionales, han tensado alianzas tradicionales y han abierto interrogantes sobre la gobernanza global en un contexto de creciente incertidumbre. Son muchos los frentes que se han abierto en poco tiempo y que hoy trataremos de analizar. La intervención en Venezuela, las amenazas sobre Groenlandia y otros espacios, la guerra continua arancelaria, la retirada de Estados Unidos de las instituciones multilaterales o las deportaciones masivas de inmigrantes son realidades que ponen en cuestión equilibrios internos de Estados Unidos y su relación con el resto del mundo. En conjunto, este primer año configura un escenario hemisférico y global profundamente transformado, en el que se reconfiguran y debilitan alianzas que ceden a acuerdos puntuales, se tensionan instituciones, se debilita aún más el multilateralismo, que ya estaba previamente cuestionado, y se redefine el papel de Estados Unidos como actor internacional. Un actor que se repliega del escenario multilateral y elige actuar de forma inusitada en asuntos concretos por supuesto interés nacional, quedando así el orden mundial reconfigurado, pues las otras grandes potencias, China y Rusia, no difieren mucho en ese comportamiento. Y la UE y, en parte, la región de América Latina y el Caribe siguen defendiendo otro modelo, buscando su defensa, reajustando sus estrategias, y la inicial reacción de perplejidad tiene que dar paso a reacciones bien ponderadas, calculando con pragmatismo lo que es temporal y lo que ya es un cambio de escenario irreversible. Termino subrayando que la Casa América aspira a seguir siendo, como lo es desde hace 35 años, un foro de reflexión serena, de debate informado y de encuentro plural. En un tiempo marcado por la polarización y la aceleración de los acontecimientos, espacios como este de esta tarde adquieren un valor renovado, un valor de escucha, de análisis riguroso y de construcción colectiva de conocimiento. En definitiva, de diplomacia pública, que es a lo que nos dedicamos. Bienvenidos a Casa América. Como ya la introducción está hecha, yo solo voy a añadir que como esta semana todos los periodistas, analistas, comentaristas de política internacional hemos estado escribiendo y hablando sobre un año de Trump, cuando decías 20 de enero se cumple un año de Trump, la reacción inmediata era ¿solo un año? Bueno, pues eso, solo un año. Por defecto profesional os voy a pedir de entrada dos respuestas telegráficas. Una, si os esperabais que fuera así, esta segunda presidencia de Trump, y dos, un titular de cómo resumiríais este primer año de segunda presidencia. ¿Os lo esperabais? Y el titular, y empiezo por el periodista, empiezo por mi colega y amigo Pedro. Muchas gracias. Nos lo esperábamos, sí, él venía con guión, el proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Él viene con gente que por lo menos sabe manejar un Excel, y viene con una sensación que yo creo que es cada vez más evidente de apremio, que esto tiene que ir muy rápido.
Y en este mes de enero lo hemos visto. El 3 de enero capturaba a Maduro y fijémonos todo lo que ha ocurrido desde entonces. Estamos ahora pendientes hoy de lo de Groenlandia. Aquí digo, yo tenía muy claro que no iba a pasar nada con Groenlandia. Eso es una locura. ¿Cómo va a atacar Trump a Groenlandia? Hombre, siempre partiendo de que alguien que hace lo que hizo, del asalto al Congreso, pues se puede esperar cualquier cosa, ¿no? O sea, que siempre tenemos esa salvaguarda. Pero fuera de eso, en el Pentágono tenía que haber gente en cabeza, pero dice, ¿pero cómo vas a atacar, tío? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué va a pasar con las bases europeas? ¿Qué pasa? ¿Vas a ir tú ya solo contra el mundo? Porque, al fin de cuentas, ahora pues tiene a Europa de aliado, mal que bien, esto y el otro, veremos lo que pasa, porque sí puede haber un pequeño cambio de inflexión tras el tema de Groenlandia, sobre todo porque Macron estuvo extremadamente duro. Y yo creo que es lo que defiendo, ¿no? O sea, dije, menos mal que está el libro ya escrito, que si no me dirían, ¿lo has copiado? Yo creo que la intervención en Davos del primer ministro canadiense... De Mark Carney. Fue ha sido el discurso estrella... Fue extremadamente lúcida. Esto es justo de eso, es de lo que hablo yo. A propósito, el subtítulo se lo debo a Pedro porque yo veía... No, cambió el artículo. Es que el subtítulo es El tortuoso viaje hacia un nuevo orden mundial. A mí había algo que no me sonaba porque originalmente era El tortuoso viaje hacia el nuevo orden mundial. Y entonces se lo mandé y le dije, ¿qué te parece el título? Y me contestó rápidamente vuelta y me dice, yo cambiaría el por un, porque es incierto. Y claro, en cuanto lo leí, además, casi a vuelta de WhatsApp, te dije, tienes razón, eso es lo que iba buscando, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no es una transformación del paradigma, es un nuevo paradigma. Lo que Trump está proponiendo, y es lo que hablabas, Pedro, es un nuevo orden que ya no va a estar supeditado al modelo demócrata liberal que hemos venido disfrutando, si se quiere, desde finales del siglo XVIII. Un modelo demócrata liberal que se instaura sobre todo tras la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa tras la Primera Guerra Mundial? Que el mundo se queda sin referentes, ¿no? Se termina el imperialismo y ¿qué? Hay un vacío. Claro, ese vacío empiezan a surgir modelos, el modelo comunista, el modelo fascista, con la variante nazista, y el modelo socialdemócrata. Y por eso surge la Segunda Guerra Mundial, porque... Por supuesto que sí, que Alemania, todo el tratado, que están... pero fundamentalmente el mundo tiene que reorientarse. Es decir, se ha terminado el modelo imperialista que había primado hasta entonces. El mundo tiene que reorientarse y de ahí surge la guerra. En la guerra termina con el fascismo-nazismo. Posteriormente, la caída de la URSS significará el fin del comunismo, que era la otra alternativa, y ahí queda el liberalismo como gran modelo, con Fukuyama, el fin de la historia, porque ya somos todos liberales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el mundo evoluciona. Por ejemplo, yo soy muy crítico con Europa. La guerra de Ucrania, desde mi punto de vista, la gran responsable es Europa, pero no de ahora. O sea, desde Clinton, que decide saltarse la palabra dada a Gorbachev y amplía la OTAN hacia Oriente, ¿no? Perdóname, voy a ir rapidísimo. La visión del gobierno Trump. Voy a ir rapidísimo. Entonces, realmente lo que estamos asistiendo, y Trump lo ha visto, Trump en sus diagnósticos acierta, es un mentiroso, pero acierta. En su intervención ayer en Davos yo estaba viendo y decía, esto es surrealista. O sea, aguantaste lo que te iba a decir, aguantaste. Decía, esto es surrealista. O sea, es que era una cosa que decía, sí, y este es el hombre más poderoso del mundo. Este es el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, ¿no? Pero el diagnóstico que hizo de Europa es correcto. O sea, y ahí está, ¿no? Pero él, por ejemplo, una cosa que se repite mucho, él retoma ese modelo imperial. No, yo no creo que retome. O de grandes potencias yo no creo zonas de que él retome el modelo imperial. En el mundo. Y yo realmente creo particularmente, ni estoy de acuerdo con el multipotencias, ¿no? que se dice. Simplemente está ahí Rusia y después está Estados Unidos. Perdón, China. Rusia para mí es muy secundaria. Yo no la pongo en absoluto, ni de lejos a la altura de China y tampoco a la altura de Estados Unidos. Y entonces Trump tiene muy claro que el mundo está cambiando. Y tiene muy claro, pero no a consecuencia de él, sino que él está escenificando, está personificando ese modelo de cambio del mundo. ¿Qué es ese modelo de cambio del mundo? El 11S, la sociedad liberal estuvo dispuesta a renunciar
a libertades personales por seguridad. Y bueno, y lo admitimos claramente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ahora estamos dispuestos a renunciar a libertades personales también y a derechos personales. ¿Por qué? Por identidad y por progreso. Y Trump lo ve y dice, ¿cuál es actualmente la sociedad del progreso? China. Y China lo tiene muy claro. El Partido Comunista, en diciembre o noviembre de 2021, al final del 2021, publica su libro blanco China, Democracy That Works. China, la democracia que funciona. Porque ellos se consideran demócratas. O sea, nosotros podemos pensar que China no es una democracia, pero ellos sí. Y, de hecho, en el documento que firman China y Rusia dicen, hay otros modelos democráticos. ¿Por qué tiene que ser únicamente el modelo democrático el occidental? Hay otros. Y para ellos, y termino ya, perdón, porque perdonad que me Sí, te estás alargando un poco. Para ellos, la democracia no es un fin en sí mismo, como es para el liberalismo. Para ellos la democracia es una herramienta, es un medio para conseguir que la sociedad obtenga una serie de beneficios y viva mejor. Y ese es el tipo de democracia al que está aspirando Trump. Y perdón que me... José Antonio, como se ha alargado, pero ha tocado varios palos y ha dejado varios cebos en los que podéis picar. Seguro que os ha suscitado algún comentario para rebatir o para ampliar. Pedro. Me gustaría incidir un poco en la cuestión ideológica. Tú has dicho, hay poca ideología. No, digo que él no es especialmente un ideólogo, pero que a su alrededor sí hay muchos ideólogos. El problema de él es que es bastante grotesco y creemos que no hay complejidad detrás del trumpismo. Y a mí me parece que la realidad del trumpismo es muy complicada, porque él es un mangante ideológico, ¿vale? Aparte de que es un genio político con capacidad para leer, to read the room, o sea, para tomarle la temperatura a la sociedad. En ese sentido, ni loco ni tonto, por supuesto. Entonces, va por el mundo, yo creo que arramplando con muchas cosas que construyen la complejidad del trumpismo. Por ejemplo, a Rusia. A Rusia le ha mangado el putinismo. Esta idea del carlismo estepario, de Dios, patria y familia. Bueno, la portada, perdona que te interrumpa, pero es para ilustrarlo y nunca mejor dicho, la portada del Economist, que sale a la venta mañana, pero que ya la han adelantado hoy, es una versión de aquellas imágenes de Putin con el torso desnudo por las estepas, pero en lugar de Putin con el torso desnudo, es Trump con el torso desnudo, con lo cual la portada de mañana del Economist ilustra eso. A Putin también le ha mangado la pulsión imperial y esto es muy importante, la política de la posverdad. De la posverdad. A la República Popular de Huawei le ha mangado la revolución cultural. Él está haciendo su propia revolución cultural en Estados Unidos. Él está obsesionado con los muros. Él está sometiendo al ejército de los Estados Unidos a una purga constante de generales, tal y como están haciendo en China con su ejército de terracota, Xi Jinping. Y está obsesionado con el proteccionismo, como los chinos, y digamos, esa concepción de que el capitalismo es de Estado, ¿no? Y la mano del partido está por todas partes. A los marxistas, por supuesto, les ha mangado el concepto de hegemonía cultural. O sea, que asesinen a Charlie Kirk en una universidad a mí me parece fundamental, ¿no? Últimamente, a la izquierda sindical, por supuesto, le ha mangado toda la hostilidad contra la globalización y el libre comercio, ¿no? La semana pasada, Trump se hizo de Podemos. Dijo que los fondos buitre no podían comprar vivienda individual. Dijo que había que topar
los intereses de la deuda de las tarjetas de crédito, la deuda personal de las tarjetas de crédito. Y dijo que los ejecutivos de las grandes empresas, sobre todo de defensa, debían controlar sus salarios, ¿no? Este es Trump, es todo esto a la vez, ¿no? Y, como os digo, apalancados en problemas muy reales, en partes de Estados Unidos donde hay más fentanilo que tofu orgánico, Trump tiene todo el sentido del mundo. Carlota. Yo creo que estoy un poco más en lo que tú decías. Yo creo que hay mucho más ideología alrededor de Trump que en el propio Trump, porque yo creo que no es tan sofisticado para tener una ideología tan clara y una estrategia tan clara a largo plazo. ¿Tú crees que se lo soplan, o sea, que todo ese análisis que ha hecho Pedro se lo soplan al oído en cierta manera, sí. Y él lo vende, él lo presenta? Él lo vende o también tiene que satisfacer a parte de los votantes. Hemos visto algunas políticas en el ámbito económico que son claramente del establishment republicano, algunas acciones pues, de cara a los evangelistas, a las distintas facciones que le han votado. Yo creo que eso se ve muy claramente porque es un populista y yo creo que eso sí que lo hace muy bien. Y luego tiene tres instintos bastante claros que lo vimos en la primera administración y lo hemos visto lo estamos viendo de manera mucho más acentuada ahora. El primero es el poder, es decir, no son los principios, son los valores, es el poder. Y en el ámbito exterior lo estamos viendo, es el poder alrededor del cual gira el mundo y no los principios, ¿no? Luego está el tema de la prosperidad de Estados Unidos y en el 2016 decía Estados Unidos va a ser más rico, es lo mismo que ha estado diciendo en la campaña este año y es lo mismo que sigue diciendo, ¿no? Estados Unidos tiene que ser el más rico, ¿no? Prosperidad es algo clave en las acciones que lleva a cabo. Y el tercer instinto es el vincular el tema político con la propia personalidad, ¿no? De alguna manera la institucionalización del personalismo, ¿no? Es Trump. En la primera administración veíamos como muchos líderes se acercaban, iban a la Casa Blanca, intentaban llevarse bien con él, hacían esos gestos y él siempre lo agradecía. Pero ahora lo que hemos visto es que eso se ha institucionalizado, ¿no? ¿Cuál va a ser el gesto? Si va a sonreír, recordamos lo de Zelensky, los suizos le regalan un lingote de oro, Qatar le regala un avión, los líderes van a decirle que necesitan que esté de acuerdo con él. Le ceden, más bien, le ceden también el premio Nobel. Y yo creo que esto también es muy importante y lo vemos cada vez más. Si leemos esa estrategia de seguridad nacional que se publicó en diciembre, curiosamente no es la estrategia de seguridad de Estados Unidos, no es Estados Unidos que va a ver a América Latina o es Estados Unidos el que critica a Europa, es Trump, soy yo el que va a regalar esto, no es Estados Unidos, soy yo, ¿no? Entonces, esos tres instintos creo que se ven de manera muy acelerada y responden un poco a lo que está haciendo. Y por otro lado están esas facciones ideológicas dentro del gobierno que luchan entre ellos porque no se coordinan para tener la atención del presidente. Y ahí es donde sí podemos distinguir, por ejemplo, en un primer momento, como he dicho antes, pues Elon Musk y todo lo que se hizo cortando pues, todo el gobierno federal en esos primeros meses. Luego el tema de los aranceles con Navarro, ahora estamos viendo a Stephen Miller y estamos viendo a Marco Rubio también. Y es quien tiene en ese momento el oído y de alguna manera lleva a Trump que con sus instintos lleva a cabo ese tipo de políticas. Y yo creo que así, de alguna manera, eso explica cómo procede. Yo no le daría tanta sofisticación a la propia persona de Trump. Y acabo, cuando Michael Wolff, que es este periodista que ha escrito 4 libros, 5, sobre Trump, pues en el primero le entrevistó en el 2015, era candidato a las primarias, en ese momento nadie daba un duro por él, no era de los más importantes, y le preguntó, señor Trump, ¿por qué quiere ser usted presidente de Estados Unidos? Dice, porque quiero ser la persona más famosa del mundo. Y lo ha conseguido durante 365 días, el titular lo ha dado todos los días Donald Trump. Claro, pero esa egolatría, ese narcisismo ruborante para el espectador,
en un país que hizo una guerra, una revolución, como dicen ellos, para echar al rey, para no tener un rey, al rey británico. Y de hecho, en las manifestaciones, el lema que ha triunfado en las manifestaciones que hay en Estados Unidos es No Kings. O sea, no queremos reyes. Y está en Davos, ese lema ha estado No Kings, y sin embargo nos encontramos con que no ya es que se erija él en rey, es que se erige en un rey absolutista. ¿Dónde han quedado los checks and balances? ¿Dónde están los checks and balances? Pues mira, donde acaba el imperio de la ley, empieza el imperio de Trump. El 10 de enero de hace 250 años, en Filadelfia, Thomas Paine publicó Common Sense, sentido común, que posiblemente sea uno de los panfletos políticos más exitosos en la historia de la política. En ese panfleto argumenta a favor de la independencia con tanto éxito que a los 6 meses el Congreso en Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia. Pero un elemento central en los argumentos de Thomas Paine es que, y ahí conecta con lo de los reyes, en América la ley es el rey, no que el rey sea la ley. Y de hecho vemos este eslogan también junto al de No Kings. In America, the law is the king. ¿Qué es lo que ha conseguido Donald Trump? Donald Trump ha conseguido el sueño de Leire, situarse por encima de la ley. Impunidad total a sus delitos. Utilizar el Departamento de Justicia para hacer lawfare. Aquí llevamos no mucho hablando, pero ya hay uno que se ha mencionado que ya ha sido procesado, Bolton, precisamente. O sea, es utilizar las herramientas del Departamento de Justicia para empurar a quien no me baila el agua. El FBI tenía una UCO en Washington, la ha desmantelado y les ha puesto a perseguir sin papeles. Es este nivel de degradación. ¿Cuál es el problema? Que tampoco puede haber una buena economía, tampoco puede haber prosperidad sin Estado de Derecho, sin reglas. Y el problema es que una democracia sin reglas deja de ser una democracia, ¿no? Y aquí es donde nos movemos, en una transición hacia otra cosa. Y darnos cuenta de que los checks and balances pues, representan una visión ilustrada, la aplicación de la física de Isaac Newton de fuerzas contra fuerzas a un texto constitucional, y que durante 250 años ha sido una mera cuestión de suerte que un demagogo populista no llegase a la Casa Blanca y desmantelase este sistema ejemplar. Y es donde estamos. Él es capaz de aprovechar el resentimiento, porque el resentimiento es ese problema real, la cuestión identitaria, la cuestión de la affordability. O sea, que en este país no se puede vivir. No se puede vivir. Mandani dijo una frase en su toma de posesión que a mí me encantó. De Nueva York, dice, es el único sitio donde en la misma calle huele a sancocho y te cobran $9 por un café. Y yo creo que para mí es fundamental el asalto al Estado de Derecho, que esa democracia no haya sido capaz en estos 4 años con Trump fuera de la Casa Blanca de, por lo menos, conseguir una rendición de cuentas, empezando por el asalto al Congreso, por un golpe de Estado para revertir el resultado de unas elecciones. Que durante unos meses se le dio por muerto políticamente. O sea, ¿cómo puede ser? Sí, porque le quitaron la cuenta de Twitter, ¿sabes? Pero, mira, y 77 millones de votos. Y a mí eso me parece que es la clave, ¿no? O sea, alguien que se sitúa por encima de la ley, que tiene la cita de Napoleón, si uno viola la ley en defensa de su patria no pasa nada, todo bien, pues entonces no sabe si va a hacer elecciones, cree que le corresponde un tercer mandato porque le robaron uno,
cree que el ICE, lo de la cuarta enmienda, que con mandamiento judicial para entrar en una casa, pues, que eso es optativo, teórico, ¿no? Cree que los valores son de losers, ¿no? Y todo esto pues, impacta en digamos, esa transformación de la democracia en América que tanto admiraba Tocqueville en algo que se parece más a estas democracias que muy bien ha explicado Urpei de China y de Rusia. Sí, dices los valores, y perdona, los valores son de losers. De hecho, eso Stephen Miller, que es uno de esos ideólogos fuertes que están a su lado, en una entrevista lo decía sin ningún rubor y como diríamos así, de manera llana, sin cortarse un pelo. Decía, tenemos la fuerza, somos una potencia, somos una superpotencia, vamos a actuar como tal. Y dice, y si hacemos algo, si invadimos Groenlandia o lo que sea, los europeos no van a hacer nada. O sea, es ese nivel de prepotencia de la fuerza por encima de los valores. Carlota, ¿querías hablar? Sí. Del check and balance, yo todavía creo que a pesar de los problemas y de los problemas que tiene la democracia en Estados Unidos, sigue siendo una democracia. Yo quiero seguir pensando que existen esos pesos y contrapesos. Los tribunales están reaccionando, evidentemente necesita mucho más tiempo que Trump en firmar una orden ejecutiva, que lo hace en un segundo. Pero los tribunales están respondiendo. El tema de los aranceles, unos cuantos, pues están ahí. La Corte Suprema va a decir si están de acuerdo a la legalidad o no. Luego Trump puede volver a tomar otras medidas. Pero yo creo que, sobre todo desde fuera, al quedarnos solo con el titular de Trump, obviamos que dentro hay mucho más que Trump. Están funcionando algunos pesos y contrapesos. Pero está sobre todo el Gobierno federal, que yo creo que es lo que sobre todo hay que poner en valor ahora, ¿no? Que sea un país que tiene 50 estados y algunos de ellos actúan de manera muy independiente y muy autónoma y no dependen de Washington, D.C., ¿no? Pero yo creo que Trump ha llegado hasta este punto porque no ha sido el primero en el que ha empezado a hacer un uso excesivo del poder ejecutivo. En el caso de la utilización de la fuerza, del uso de la fuerza para ir a capturar a Maduro, no es la primera vez que lo hemos visto. Hay otros presidentes, tanto demócratas como republicanos, que han hecho un uso de la fuerza. Y esto no se considera una guerra, se considera una acción militar. La guerra no la declara Estados Unidos, no la declara evidentemente el Congreso desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se han ido el presidente y el Poder Ejecutivo se han ido ampliando a lo largo de los años y de las décadas. El Congreso ha cedido muchísimas de las competencias que tenía al propio presidente y de estos, de alguna manera, ha intentado sacar provecho Donald Trump, pero tampoco no es una excepción, ¿no? Lo que pasa es que él lo hace con tal descaro y con tanta franqueza, que es lo que realmente nos llama la atención. Pero una acción como la de Maduro la hemos visto en el pasado. La acción de desmontar la democracia de Estados Unidos no tiene precedentes, no tiene comparación. Hemos visto lo que ha hecho con las universidades, con los despachos de abogados. Con los medios de comunicación. La CBS y el Washington Post convertidos en hojas parroquiales del trumpismo. Estamos viendo que él ya no solo miente, sino que nos dice a todos lo que es verdad y lo que es mentira. Y estamos viendo cómo interviene. O sea, Fukuyama en los 90, al principio, decía que la evolución de la ideológica de la humanidad había tocado tope con la economía de mercado y con la democracia. No sé, hace 2 semanas, en la misma semana, vimos el asesinato de René Good, ¿no? Que dice mucho de la democracia en Estados Unidos, cómo sigue siendo una democracia Estados Unidos, cuando los paramilitares encapuchados te pegan 3 tiros y además te llaman fucking bitch, ¿no? Y la economía de mercado, que coincidió con la reunión de las petroleras en la Casa Blanca. Esa reunión
Es como la segunda parte del Padrino, cuando le regalan al presidente de Cuba un teléfono de oro macizo. Él va por la Reserva Federal, va por... si supiera que el primer ministro de Canadá ha sido gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, con las ganas que le tiene a la Reserva Federal, Trump, ha metido mano en quién tiene que vender chips, a quién le vendo chips, ha metido mano con los aranceles, ha metido mano con las deportaciones, que también tiene un impacto económico significativo. No hay nada en la economía. Y mientras ha sido capaz de facturar 1.500 millones de dólares. No te digo los oligarcas que le rodean. El Financial Times esta semana se ha molestado en hacer los cálculos. O sea, que lo que vamos en Estados Unidos, que nadie piense que es el siguiente capítulo de House of Cards o que esto hay una evolución y que, claro, teníamos... No, esto no tiene precedente y no se enmarca en ninguna tradición política de Estados Unidos. Esa mezcla de sectarismo, de corrupción, de incompetencia es excepcional. Urpegui, José Antonio. Antes has hablado mucho y ahora llevas mucho rato sin hablar y se han dicho aquí muchas cosas que seguro que te suscitan comentarios. Voy a empezar un poco por lo que comentaba Pedro, ¿no? Pobre Thomas Paine, fíjate, después de todo lo que hizo, renunciaron de él, no quería ningún político, quería saber nada de él y llegaron incluso, cuando se muere no le daban ni entierro en lugar sagrado, se lo tuvo que coger un amigo y enterrarlo. Por cierto, 100.000 copias de su libro y destinó los beneficios a financiar la guerra de independencia. Que al final lo tuvo que coger un amigo y enterrarlo en su granja, ¿no? He oído 2 veces la palabra posverdad, ¿no? Que es lo que realmente se está sustanciando muchas veces. Trump hace uso de la posverdad, él se mueve muy bien en la posverdad. Y bueno, pues nosotros lo seguimos. Bueno, ya nos dijeron en la primera presidencia que había hechos alternativos. O sea, si no nos gusta la realidad, si no nos gustan estos hechos, nos inventamos otros. La acción era ponerlos al frente. Claro. Si el vídeo dice que la conductora huía, pues nosotros decimos que no, que iba a embestir a la gente y ya está. Sigue, perdona. No. Entonces, porque estamos en el momento del post, ¿no? Se habla de la posverdad, como se está hablando también de la postdemocracia, que es otro de los temas que está surgiendo. Claro, Trump, para él la posverdad se da a muchos niveles, ¿no? O sea, él habla, por ejemplo, el otro día, no recuerdo, era de otro tema, dice, porque fíjate lo bien que lo hemos hecho nosotros enviando a la Guardia Nacional, al Ejército ahí, a Washington, a Chicago y a Los Ángeles. Ya hemos hecho nuestro trabajo, ahora nos vamos, nos han dicho qué bien lo hemos hecho, etcétera. No, lo ha retirado porque te lo ha dicho un juez federal, que saques de ahí a la tropa. O sea, nada de que, oye, qué bien lo hemos hecho y que yo decido, cuando queráis volvéis a llamarnos, que vamos, ¿no? Entonces, esto es igual. Es posverdad también el otro día cuando se ha hablado mucho, y creo que es muy importante, ¿no? Lo que dijo cuando en la reunión que tiene con los periodistas del New York Times, cuando le preguntan, ¿y cuál es el límite? Dice, el mi moral, ¿no? Mi moral. Eso es... Bueno, pues es una más de Trump. Y no necesito el derecho internacional. Ahí voy. A mí lo que me resultó incluso más interesante fue la repregunta. Cuando dicen, ¿y el derecho internacional? Y no, dijo, si yo sigo el derecho internacional. No dijo, no necesito, dijo, yo sigo el derecho internacional. ¿Cuál es tu derecho internacional? Igual que no lo sigues, eres tú. Es decir, de lo que estábamos comentando antes, él está hablando que se sitúa por encima de la ley, ¿no? Y es un poco, y ahora voy a ser más breve para que me des más la palabra. Si nosotros, de lo que hablabas, Pedro, del gran mentiroso, si nosotros, hay 2 documentos que son fundamentales. No estamos hablando de China, y para mí China es fundamental. Para mí, Trump tiene 2 obsesiones, y lo demás son fuegos artificiales. Para mí, política interior, la deuda, política exterior, China. Y lo demás son cosas importantes, no digo que no, pero ahí va. Esos son los 2 raíles por los que marcha su tren. Después hay muchas estaciones, hay muchas cosas, pero los 2 raíles son deuda exterior, que puede acabar con un gobierno, y China. Hay 2 documentos fundamentales, que es El mundo al revés.
Tienes toda la razón. Creo que lo comentabas tú en el documento de Estrategia Nacional 2025. Tienes ese documento y un mes antes se publica la Declaración de Tianjin. La Declaración de Tianjin es un nuevo Bretton Woods. En la Declaración de Tianjin se está diseñando el nuevo mundo. Lees los dos documentos sin saber que no has escrito y lees la Declaración de Tianjin y dicen, ah, claro, esto es un país liberal democrático. Y lees, por otra parte, el documento norteamericano y dices, esto es un régimen absolutista, es Donald Trump, como decíais, ¿no? Es el mundo al revés, estamos asistiendo al mundo al revés y no nos estamos centrando. O sea, China, el documento de Tianjin, la declaración de Tianjin, perdón, yendo a por la ONU como referencia, la unidad entre los países, etcétera. Vas al documento de estrategia de los Estados Unidos en noviembre 2025 y te dicen, no, lo primero, América. Claro, si es que ahora lo que era lo que estoy de acuerdo, pues que aquí se ha dicho, lo que era en origen un lema electoral, el lema MAGA, ahora es una filosofía de gobierno. ¿Y crees, después de todo lo que estáis comentando, a Trump le quedan 3 años? No sabemos qué va a pasar en las midterms, en las elecciones de medio mandato, las legislativas. Midterms. Sí, Pedro, sí. Ya sé que está diciendo que no, que para qué. Ya sé que está diciendo que vaya tontería de midterms. Que lo estoy haciendo Pero- también, que para qué. Mi pregunta es, ¿todos estos efectos que está teniendo Trump dentro y fuera de los Estados Unidos van a ser un paréntesis? O igual que, tal como dijo Mark Carney, el viejo orden internacional se fue y no va a volver, Sí. este impacto se queda. Mira, pero es que va, y son 30 segundos, Carlota, de verdad. Mira, vamos a ver, esto puede o no puede, el trumpismo puede o no puede perdurar, pero que el mundo está cambiando, eso es inevitable. Consultaba el otro día, hay 2 grandes rankings de universidades en el mundo, el Shanghai y el Leiden, ¿vale? Voy a obviar el Shanghai por eso de que es chino. Leiden, lo consulté precisamente para el libro. Periodo 2006-2009. No estoy hablando de qué sé yo cuándo, 2006-2009. Digo, voy a ver, hay muchos rankings, de todo, de humanidades, esto y lo otro, y dije, voy a ver el de matemáticas y ciencias de la computación. Cualquiera lo puede consultar, en Internet. Mira esto, 50 primeras universidades. A ver, ¿cuántas hay? 17 norteamericanas y 10 chinas. Y el resto, pues, de otras naciones, ¿no? Periodo 2020-2023. Estoy hablando de 15 años, no estoy hablando del siglo pasado y ahora. 2020-2023. 50 primeras universidades. ¿Cuántas hay chinas? En el 2006-2009 había 10. ¿Ahora cuántas crees, Ana? Más, ¿Cuántas son más? no lo sé. 45 de 50. 45 de 50. Ni una sola universidad norteamericana. Ni una sola. La primera, el Politécnico de Georgia, la 52. La 51 era China también. 2 universidades indias, en el 17 y en el 24, creo que era. La de Milán, una, el Drake de los Países Bajos, y estoy olvidándome otra que no recuerdo cuál era. 45 de 50. Es que estamos en la tercera revolución industrial y no nos estamos dando cuenta. Y la tercera revolución industrial la está llevando a cabo China. El mundo va a cambiar más allá de Trump. Trump lo ha visto y lo ha diagnosticado bien. El problema es las recetas para revertir esa situación. Carlota. El mundo está cambiando y Estados Unidos está cambiando y nosotros lo sabemos, lo hemos dicho yo creo que en varias ocasiones desde hace décadas, desde finales del siglo pasado y principios de este siglo, los norteamericanos ya estaban pidiendo un cambio, perdedores de la globalización, salarios estancados, luego las guerras eternas. Yo creo que ese cambio lo hemos estado viendo, los americanos lo han pedido y pues Donald Trump en el 2015-16 lo diagnosticó y por eso ganó, ¿no? En parte. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos está cambiando, ha cambiado muchísimo, igual que ya la relación transatlántica no es preeminente. Joe Biden ha sido el último presidente
atlántico que vamos a ver en la historia de Estados Unidos. Los americanos miran hacia el Pacífico, lo ven una zona mucho más dinámica, ven muchos más lazos, no es esos vínculos con la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso ha cambiado muchísimo. Y Estados Unidos está cambiando muchísimo y el mundo también, ¿no? Como también decían, bueno, China, Rusia, la propia Europa, ¿no? Entonces yo creo que es un mundo absolutamente diferente que usa unas reglas que son del pasado. Evidentemente, al pasado no se va a volver. Curiosamente, con el tema del derecho internacional y con el tema de las reglas y que sabemos que a Trump no le interesan, no es el primer presidente de Estados Unidos que no le interesa el derecho internacional, de todas formas. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, en el tema de Gaza, plan de Gaza, suyo, firmado, algo de lo que está muy orgulloso, y luego aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el caso de la OTAN, por ejemplo, en este mismo momento lo que te están diciendo en Washington es que una cosa es Groenlandia y otra cosa es la OTAN. Ahora mismo con la OTAN están encantados porque tienen el 5%, porque tienen un secure americano que es fantástico y eso tranquiliza mucho dentro de la OTAN y ahora mismo ni se cuestiona. Se lo cuestionaron en las preguntas que le han hecho estos 2 días y él para nada. O sea, ahora es incuestionable. Por lo tanto, todavía quedan esas cenizas de las que también, si les sirve, porque yo creo que Trump usará esas herramientas incluso del orden internacional si en ese momento le van a servir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía vamos a ver que en algunas ocasiones van incluso a tener cierto protagonismo. Y solo un apunte con el tema de las elecciones de medio mandato, ¿no? Esta idea de que no van a haber elecciones. No sé qué puede pasar, pero yo creo que algo fundamental en Estados Unidos es que, como he dicho antes, es un sistema federal y no existe un sistema federal electoral. Son los estados los que llevan a cabo las elecciones, tanto las presidenciales como las de medio mandato, las del Congreso, las del Senado. Y esto, poniéndonos en el peor escenario, es lo que va a permitir que haya elecciones. Si hubiera un sistema electoral federal, mira, no lo sé, ¿no? A lo mejor ahí Trump podría hacer lo que fuera, pero yo creo que gracias a eso, a que son los estados, los 50 estados, cada uno que gestiona y que lleva a cabo las elecciones, va a haber elecciones de medio mandato. La pregunta que hacía, ¿esa democracia como la conocíamos de Estados Unidos que está desmantelando Donald Trump se va a recomponer cuando él ya no esté en la Casa Blanca o el daño va a quedar? En Davos yo creo que ya En Davos ya hemos visto que los daños son permanentes, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que en los obituarios de Valentino y en los análisis de Davos se utilizaba la misma expresión, el final de una era, ¿no? Y yo creo que efectivamente es el final de una era. Y tenemos a un presidente de Estados Unidos que poco más está dispuesto a hacer realidad los sueños más destructivos de Putin. Aplastar la Unión Europea, reventar la Alianza Atlántica. Y yo comprendo que a lo mejor confundir a Mark Rutte, el presidente de su club de fans de Trump, con que la OTAN está encantada con Trump, bueno, pues yo no sé, yo creo Mark Rutte sí, pero el resto yo creo que tienen motivos muy razonables para pensar que Trump concibe la OTAN como los Soprano. O sea, tú pagas a cambio de protección y si no pagas, como dijo en la campaña, se lo diré al hombre del saco del Kremlin. Que te invadan. Sí, por mí, que se lo puede llevar. ¿Vale? Entonces, y por supuesto el vínculo atlántico no existe. Alguien que dice que Europa nació para fuck up a los Estados Unidos, la integración europea, ¿qué va a creer? Cree en campos de golf, pero efectivamente nada más. Entonces, en ese sentido, pues lo que a nosotros nos resulta fundamental, pero a él le parece un símbolo de debilidad, de decadencia, y entonces es una cámara de eco entre lo que dice Putin de Europa y lo que dice Trump de Europa. Pedro, yo creo que
Perdonad que mire el teléfono, pero es que estaba sonando mucho y claro, como todo va a una velocidad tremenda, digo, a ver si es que se ha hecho algo que nos compete aquí en esta charla. Yo, Pedro, creo que la OTAN va a seguir perdurando porque le interesa a las dos partes en este momento. Y yo creo que ha sido todo el tema de la OTAN viene siendo fuegos artificiales. Él quiere que la OTAN gaste más dinero, desde luego, eso sí, pero le interesa tanto a Estados Unidos como a Europa la pervivencia de la OTAN. De hecho, el tema de Groenlandia nunca llegué a tomármelo en serio. En el Pentágono tiene que haber... Siempre pongo la salvaguarda del asalto al Congreso, ¿no? Que alguien que es capaz de eso, pues a saber de lo que es capaz, ¿no? Pero bueno, pero que ahí tiene que haber generales con cabeza y dicen, pero tío, ¿qué va a ser? ¿Tú solo Pero contra ¿viste el mundo? cómo les trató en la reunión? ¿Viste cómo les trató él y el secretario de la Guerra a los generales? Sí, pero a ver, él desprecia a Europa. A ver, No, él desprecia a cualquier institución, empezando por sus propios generales. Sí, pero... Sí, es que si nos metemos ahora en el tema del Pentágono, a ver, desprecia a su propio, el del fondo, el del banco, Powell. Desprecia a Powell, como no va a despreciar, que es el de las pelas, ¿no? Como para no despreciar a Jerome Powell, como no para no despreciar a los demás, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Yo realmente pienso que la OTAN va a continuar. Lo que pasa es que él desprecia a Europa y en Europa tenemos unos problemas estructurales muy serios. Tenemos unos problemas estructurales de primerísimo orden que no estamos abordándolos. No estamos abordándolos porque el primer problema que tenemos en Europa es nuestra desunión. Es decir, Europa está desunida y yo no sé si en algún momento llegaremos a unirnos o no, pero eso es cierto. ¿Qué ocurre después? Que el asunto electoralista de cada nación pesa muchísimo. Es decir, por ejemplo, tenemos todo el tema, hablaba Macron de le fin de la abondance, el fin de la abundancia. No sé si recordáis que lo dijo. Claro, ha intentado hacer cambios porque el gasto en servicios sociales que tiene Francia es inasumible. ¿Y qué ha pasado? Que el año pasado tuvo 3 primeros ministros. Entonces, y ha tenido ahora 2, después ha tenido 2. ¿Por qué? Porque revertir la dinámica que tiene Europa, desde el buenismo vía wokismo, porque no hemos sabido reencauzar bien el tema de la inmigración, que es fundamental para la identidad. El Reino Unido, Gran Bretaña, se va de la CE por el tema de la inmigración, no se va por ningún tema económico de fondo. Se va por el tema de la inmigración de que, oye, que es que aquí no está llegando un montón de extranjeros, ¿no? Ese es el tema. Y ese es un tema muy importante de Europa que no hemos sabido hacerlo. Tenemos el tema también del estado del bienestar, que estamos abusando del estado del bienestar. O sea, estamos abusando. Y esos problemas que tenemos en Europa son estructurales y en todas las naciones. Y Trump ve que con ese tipo de estructura social va a ser muy difícil que avancemos. Y después, por no hablar después, y cuidado, estoy exponiendo la situación, ¿eh? Yo no estoy atacando ni defendiendo, estoy exponiendo la situación y cómo la ve Donald Trump. Tenemos, por ejemplo, pues todos los temas, claro, tenemos que recular, el tema del ecologismo, ¡ay, no, coches, coches eléctricos! ¿Qué pasa? Que Europa es fuerte en coches de combustión tradicional y dice, estos no. Claro, después tiene que recular y decir, oye, que no, vamos a alargarlo un poquito. Porque, claro, ¿cuál es la potencia en coche convencional? Europa. ¿Cuál es la potencia en coche eléctrico? China. Y Europa se tira piedras contra el subtejado diciendo, no, vamos a coches de combustión prohibidos, que es en lo que somos fuertes. Y vamos a potenciar el coche eléctrico. Ya dijo el presidente de la SEAT, ¿para qué voy a construir coches eléctricos si no me los va a comprar nadie? Porque los chinos son mucho mejores y te dan 8 años de garantía. Van a ser las 7:10, con lo cual estamos ya en esa franja de poco. A ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, una pregunta rápida y directa. A ver. Levántate para proyectar así, levántese, por favor, así proyecta más la voz. ¿Va alguien dirigida en especial la pregunta? A ver. ¿Se me oye? Bien. Sí. Buenas tardes, me llamo Ismael, encantado de poderles escuchar y, en fin, creo que es muy interesante todo lo que están diciendo.
al hilo de lo que están diciendo y lo que ha dicho este señor en lo último, creo que es José una opinión Antonio personal. Gurpegui. ¿Cómo? Pero, José Antonio Gurpegui. José Antonio. Bien, pues creo que Europa es un continente absolutamente decadente. Hemos perdido todos los trenes que se podían perder ya últimamente. Y bueno, por decir un ejemplo sencillo, Trump sería, yo no sé, como el... Europa Pero sería como... ¿hay alguna pregunta para ellos? Sí, si son capaces de responderme a esto. A ver. ¿Son capaces de responderme qué pinta Europa ahora mismo exactamente a nivel mundial? ¿Qué pinta Europa? Sí, a nivel mundial. A nivel mundial. A ver, había otra pregunta, os la apuntáis. ¿Qué pinta Europa a nivel mundial? Aquí, está cerquita. Hola, Es buenas. que estoy deslumbrada. Sí, Sí, perdonad, quería- pero es que no vemos, sino... Buenas, sí, hola, gracias. Quería saber, esto lo pregunté en otro panel y no me quedó claro, es cómo un presidente de Estados Unidos puede realmente hacer lo que quiera y nadie en Estados Unidos le puede detener, el Congreso, los demócratas, y de cara a eso, ¿qué puede pasar en los midterms y si puede haber un contrapeso de todo lo que está haciendo este señor? Gracias. Vale, luego vamos con dos más y da tiempo. Empezamos por la última, porque lo de Europa da para una tesis. Esa es un poco mi pregunta de antes de los checks and balances, ¿no? ¿Quién puede detener a Donald Trump? Los demócratas todavía no se han recuperado. No hay algún precandidato que por lo menos sabe trolear también como Trump, ¿no? El gobernador de California. Pero yo creo que ya es que ni siquiera han superado la gran mentira de Biden de que estoy en condiciones de afrontar un segundo mandato. O sea, ya estamos en ese nivel, el Congreso, vamos, si uno ve la frikipandi que pasa por ser el gobierno de Estados Unidos, que ha aprobado el Congreso de Estados Unidos, uno se da cuenta de que, bueno, en fin, el Congreso ahora ya parece que ni los republicanos ni los demócratas tienen mayoría, pero el Congreso, el problema es que el Partido Republicano ya no existe, es todo MAGA, o casi todo es MAGA, y entonces pues es una cámara de eco, ¿no? Yo veo al speaker de la Cámara y es el rute de Capitol Hill, ¿no? ¿Vale? ¿Y el judicial? ¿Qué poder nos queda? El Poder Judicial. Entonces, ahí es donde radica la única esperanza, ¿no? Pero este es un líder populista. Entonces, si un juez federal le lleva la contraria, él cree que tiene el mandato del pueblo. ¿Y cómo se atreve el juez federal a llevarle la contraria, ¿no? Y estamos navegando en una sábula. Entonces, el punto de partida, el problema es que el Tribunal Supremo hace 2 años dijo que la inmunidad del presidente de los Estados Unidos es como lo soñó Nixon, que lo que hace un presidente es legal porque lo hace el presidente. Entonces, claro, pues los checks and balances han quedado totalmente desvirtuados, ¿no? Incluso ha quedado desvirtuado el impeachment, que es el juicio político. Trump tiene el récord de haber afrontado 2 y parece que le molesta que si en las midterms, que no sabemos si habrá, pero si hay y los demócratas ganan suficientes escaños, pues a lo mejor irían a por el tercer impeachment, ¿no? O sea, 3 impeachment, 0 premio Nobel. Entonces, difícil de digerir. Entonces, yo en ese sentido, la institucionalidad no soy extremadamente optimista, ¿no? Y sobre todo, porque esto yo creo que conviene decirlo, Trump lo que ha liberado a mucha gente para demostrar lo peor de sí mismos. Y vemos cómo se aterrorizan a inmigrantes sin papeles y hay gente que piensa, oye, qué bien, ¿no? O se fulminan narcolanchas en alta mar y la gente dice, oye, pues ya era hora que alguien hiciera algo, ¿no? Carlota, tú Muy eres más breve. optimista, seguro que Yo tú muy eres más brevemente, optimista. yo, como ya he dicho, creo que todavía hay check and balance, que hay tribunales,
que incluso dentro del Partido Demócrata republicano hay republicanos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Trump, héroes de silencio, como quieras llamarlos, pero hay pequeñas iniciativas, se intenta sacar adelante, si hay unas elecciones de medio mandato, si la Cámara de Representantes cae en mano de los demócratas, ahí vamos a poder a lo mejor ver republicanos, porque solo quedarían 2, donde se van a sentir algo más libres para no tener que seguir a Trump. Y si en el Senado más, porque un senador tiene un mandato de 6 años y a Trump le quedarían solo 2. Por lo tanto… Tengo miedo. Y una senadora de los Estados Unidos diciendo, tengo miedo. Pero yo intento dar la otra versión. Yo creo que también hay que fijarse en esto. Es verdad, lo que estamos viendo no lo hemos visto nunca hasta unos extremos, o hay cosas que sí que estamos viendo, pero en unos extremos que no habían llegado nunca. Sociedad civil, creo que es muy importante. Sistema federal, insisto, los estados pueden hacer sus políticas sin tener que seguir a Trump, y lo estamos viendo, aparte de California, hay muchos más. Y los mercados. Los mercados paran a Trump en algunas de sus políticas. Lo hemos visto con los aranceles. Así que yo creo que los mercados puede ser también un freno a algunas acciones. En el tema de Europa, 2 cosas y paro. Europa, evidentemente, tiene que saber qué tipo de actor quiere ser a nivel internacional. Y con respecto a Estados Unidos, cuando hablamos de relación transatlántica, Europa es los países europeos, cada uno de los países, está la Unión Europea y está la OTAN. Y esos tres pilares en esta relación transatlántica están interconectados. Y ahora, por ejemplo, Europa por fin se ha dado cuenta que precisamente con esa interconexión entre los 3 pilares, Unión Europea, OTAN y los Estados nacionales, es la mejor manera de hacer frente a Estados Unidos o a los retos que nos está poniendo esta administración Trump. Y lo estamos empezando a ver poco a poco. Cuando Meloni va a hablar a Washington con Donald Trump, antes ha hablado con Ursula von der Leyen. Estamos intentando, ya somos conscientes en Europa de que Estados Unidos no va a volver a ser el aliado ni el líder que fue antes. Yo creo que eso ya está clarísimo. Nos cuesta avanzar, lo de la Unión Europea, pero somos absolutamente conscientes. Y creo que sí que se están haciendo cosas en el ámbito de la defensa, en el ámbito político, en el ámbito de la OTAN. O sea, yo creo que se están dando pasos. Es complicado, es difícil. Muchas veces no es Estados Unidos. Si es que somos dentro de la propia Europa, nos torpedeamos. Con todos mis respetos a los franceses, torpedean muchas de las iniciativas para salir adelante. Pero yo creo que hay que ser optimistas. Mercosur, Unión Europea. Pues mira, si eso sale adelante, en parte es gracias a Trump, y si sale, eso es una muy buena noticia para los europeos. Europa tendría un acuerdo con el 97% del PIB de América Latina. Y hoy, y después de escuchar a Carney el otro día, es mucho. Por lo tanto, igual, un poco de optimismo. José Antonio, tú presentabas un Yo mundo… asiento con todo, por si quiere preguntar a alguien más. Venga, Asiento con todo. vamos con ese lado. Hemos tomado 2 preguntas de aquí, vamos con un par de preguntas de ahí. Y como los 2 anteriores, por favor, pregunta muy directa. Hola, soy estudiante de la Facultad de Periodismo de Ciencia de la Información y queríamos preguntarte qué mensaje transmitiríais a la juventud que está así más desinformada, que se ha movido en el populismo, en la posverdad, que no conoce tanto acerca del marco político internacional. ¿Qué mensaje transmitiríais? Si es de desesperanza, si es de valores democráticos, ¿qué diríais a esta población? ¿Mensaje en qué sentido? ¿Qué consideran que es lo más necesario que hay que transmitiros? Sí, efectivamente. Vale. Sí. Segunda pregunta. Muchas gracias. Ahí hay otra mano alzada. Hola, muchísimas gracias por 4 tan hombres, interesante no hay ninguna mujer que se atreva debate. a preguntar. Perdona. Lo siento. No, perdona. Pongo voz de chica sin problema. Venga. El discurso canadiense de ayer fue muy esperanzador. ¿Y qué contrapeso real se puede armar con lo que proponía ayer Canadá en Davos? Realmente, si eso puede tensar las cosas y llevarnos a un conflicto armado, o realmente puede ser un contrapeso que países de medio poder puedan generar un contrapeso real que cambie el rumbo. Gracias. Empezamos por esta última porque de alguna manera enlaza también con el papel de Europa, ¿no? Es decir,
¿Tiene futuro una alianza de potencias medianas, como proponía Mark Carney? Yo pienso que la situación es tremendamente compleja y es tiene una resolución muy difícil. Yo comparto lo que ha dicho Carlota, pero tal vez no soy tan optimista como tú. Se están haciendo cosas, pero yo es que veo las dificultades que tiene Europa, que son tan fuertes que digo, vamos a ser capaces de superarlas, ¿no? Yo he querido terminar el libro con una cierta esperanza, ¿no? Y termino con el aforismo de hacer de la necesidad virtud. Es decir, si Europa logra hacer de la necesidad virtud, tendremos alguna posibilidad. En cuanto a qué otras posibilidades, por ejemplo, mira, Canadá, que lo que citabas, ¿no? Creo que fue la semana pasada, Canadá firmó un acuerdo con China, precisamente eliminando aranceles sobre los coches eléctricos chinos que iban a llegar a Canadá y los productos agrícolas canadienses que iban a ir a China. Claro, ¿es la solución salirnos del paraguas del tío Sam y caemos en el de China? E irnos a la sombrilla, ¿cómo se llama el paraguas este chino que tiene la sombrilla, esa china de Xi Jinping? Pues no lo sé, porque a mí China me provoca un cierto miedo. Ha habido un tema que no ha salido hoy aquí, Sácalo. no ha surgido, que es, Sácalo. la nueva ruta de la seda, la ruta de la franja y de la seda. Es decir, ahí se está elaborando un nuevo sistema económico de orden mundial. Y lo que están, yo en Venezuela, como interpreto mi lectura de lo que ocurrió en Venezuela con Maduro es fundamentalmente que Estados Unidos le ha dicho a China, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, porque tú has hecho inversiones, sobre todo en productos agrícolas, en Uruguay, en Argentina y en Brasil. A propósito, mucho milei, pero los contactos de las exportaciones de soja argentina a China siguen, no las ha cortado. O sea, no es del mismo Bilbao, es de los alrededores, ¿sabes? Y después los dos puertos que ha hecho, el de Brasil y sobre todo el megapuerto que está haciendo en Perú. Y es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Con el tema de Maduro. Hasta aquí podíamos llegar, que ahora resulta que vamos a tener aquí en Venezuela el gran bastión chino, porque las refinerías que se estaban haciendo en China se estaban haciendo precisamente para el petróleo venezolano. Y para la pregunta que él hacía, ¿tú ves posible un contrapeso o eso llevaría a un conflicto? Yo el conflicto internacional no lo veo. Yo no veo ningún conflicto en este momento internacional y creo que es una pose por parte de todos los actores. El conflicto que nos está midiendo con Rusia, no va a haber ningún conflicto con Rusia, te lo ha dicho armado. O sea, yo me estoy diciendo a que vamos a tirar tiros, a que los tanques van a cruzar la frontera. No, te lo ha dicho además Putin de 20.000 formas y maneras. ¿Tú crees que Putin después, que pensaba que iba a llegar ahí a Kiev en nada, que iba a ser un paseo, que la llamaba operación especial, no quería ni llamarle guerra, y para quedarse con una franjita de terreno, se la está viendo, se la está deseando, y va a tener unos problemas económicos de aquí, te espero, ha tenido que tirar el precio del petróleo para vendérselo a India y a China y el gas, lo mismo que ahora se va a meter en otro conflicto con Europa? Venga, hombre, eso no se lo cree nadie, ¿Entiendes? Y entonces yo no veo ningún conflicto internacional. Sí puede haber en algún momento conflictos a nivel nacional. Sí, con el tema de carne, yo creo que lo más interesante es que es un discurso fantástico de un país que realmente sí que está expuesto a Estados Unidos. Es decir, nosotros desde Europa los problemas con los aranceles, con el tema de la defensa, pero Canadá... 70% de las exportaciones canadienses de momento la van a Estados Unidos, que además es frontera. Sí. Se lo dijo ayer, perdóname, en la réplica que le da Trump a Carney, le dice que nos debéis todo a nosotros, que vosotros estáis viviendo gracias a nosotros. Y la hermandad entre los dos, que el nuevo primer ministro, este gobierno, haya tomado la decisión de independizarse realmente, o sea, eso es muchísimo, porque los canadienses y los mexicanos, eso realmente sí que están sufriendo en sus carnes lo que es esta administración Trump. Entonces, yo creo que eso es importante. Viendo el discurso, lo que yo veo cuando habla de, pues eso, equilibrar un poco principios con pragmatismo, esos países, esas potencias medias, buscar elementos concretos en los que poder coordinarse y cooperar. Para mí, eso es lo que hemos estado viendo
llevamos unos años viendo lo que es lo que se llama el minilateralismo, ¿no? Grupos de países que no tienen por qué estar en el mismo continente sobre un tema concreto, inteligencia artificial, submarinos, que se ponen en común y empiezan a trabajar sobre algo, toma de decisiones muy rápidas, es muy ágil y generalmente funciona bien. Eso lo hemos visto muchísimo en Asia, porque no hay un organismo como, por ejemplo, pues en la Unión Europea o la OTAN, y entonces el multilateralismo ha funcionado muy bien. Biden ha apostado muchísimo con eso y la Unión Europea debería también hacer eso, ¿no? Y países como Canadá y el resto de los países europeos a nivel individual. Entonces, yo creo que eso es una dinámica que hemos empezado a ver y que yo creo que en parte inspiran lo que ha dicho Carney, O sea, ¿no? lo que Por lo tanto, decía yo ahí… Carney de alianzas variables en Sí, función de las cuestiones, ¿no? De los pero issues. eso funciona bastante bien y lo hemos visto. O sea, hay muchos ejemplos de éxito. Por lo tanto, yo creo que eso sí que está ahí y, por lo tanto, evidentemente, eso sí que puede funcionar efectivamente. Pedro. Me da la sensación que, en el fondo, estamos hablando de un griego de hace 2.500 años, Tucídides, y de una superpotencia en declive y una superpotencia en ascendencia. Y que la estrategia de seguridad nacional tan mencionada esta tarde es una carta de suicidio. Es un reconocimiento de que no podemos keep up, no podemos competir vis a vis. Y es digamos, un planteamiento de… Me quedo con mi continente. Un menage à trois geopolítico. Y el mundo es un pastel o un jacuzzi en el que solo caben 3. Y yo ya no soy nada global. He prescindido de mi legitimidad, he prescindido de mis aliados, he prescindido de todo mi poder blando, porque se ha llevado por delante, esto lo digo como becario Fulbright, que me duele, se ha llevado por delante la voz de América, la ayuda al desarrollo. El Departamento de Estado también sometido a una purga realmente llamativa, ¿no? Decía precisamente uno de los militares que acompañaron a Trump al principio, que si ustedes no se gastan en diplomacia, se lo gastarán me tendrán que comprar más balas. Sí, y a la pregunta de esa de, ¿tú ves posible un contrapoder a Estados Unidos y a China? Yo soy muy pesimista sobre Estados Unidos. En la línea de esta tarde. No, creo que esto no es una sorpresa, pero soy optimista con respecto a Europa. No me olvido de la pregunta, no. Y aquí vamos a empezar por los profesores. Ya que tienes tú la palabra y eres profesor, ¿cuál crees que es el mensaje más necesario para ese espectro de jóvenes desinformados que nos llegan y que son una presa fácil para la desinformación? Como profesor, os voy a contar lo que me ocurrió al día siguiente del asesinato de Charlie Kirk. Yo creo que, en fin, soy un friki de los Estados Unidos, pero yo no tenía a Charlie Kirk en el radar. Fui a clase y, claro, yo tengo que incorporar lo que pasa. Y empiezo a hablar y resulta que la mitad de los chicos sabían quién era Charlie Kirk. Un tercio le habían visto en redes sociales y un par de ellos fue capaz de explicar al resto de qué iba Charlie Kirk, ¿no? Y el asesinato de Charlie Kirk me llamó la atención porque a mí me parece que en todos los debates que tenemos en nuestras sociedades, los jóvenes están afuera. Yo creo que ahora ya no es los de arriba y los de abajo, es los que están dentro y los que están fuera. Y los jóvenes están en todo fuera, en la vivienda, en las pensiones, en el empleo de calidad. Yo cuando veo que los jóvenes con problemas de salud mental confían en el ChatGPT, se me parte el corazón. ¿De acuerdo? Entonces creo que con esas condiciones, creo que los jóvenes son, digamos, y electoralmente Trump lo sabe muy bien, son ideales para este perfil político. Son perfectos. ¿Cómo se cura eso? Claro,
siempre creo en el valor de la educación, pero es que nosotros vemos que incluso personas que estudian y hacen su formación y tal, al final, bueno, pues a mí se me acercan en un supermercado muy conocido y chicos que me dicen, yo he estudiado esto y aquí estoy, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, vamos a ver, yo creo que la juventud tiene sobrados motivos para estar airada y defraudada. Pero lo que insistiría es que la solución no es esto. La solución para mí es que nosotros nos tomemos en serio a la juventud. Porque creo que las mujeres tampoco tienen mucha suerte, ¿no? Pero los jóvenes a mí siempre me parece que llevan la peor parte de este nuevo mundo. Mencionabas las redes, ChatGPT. ¿Hay algún antídoto, una fórmula mágica yo siempre contra la desinformación? Siempre se lo digo a mis alumnos. Hace 3 Semanas Santas borré la aplicación de TikTok. Lo mejor que he hecho en mi vida. Lo mejor que he hecho en mi vida. Digital. Profesor es muy compleja la pregunta, ¿no? Es tremendamente compleja y la verdad es que no tengo ninguna respuesta clara que darte. Y esto yo se lo comento a mis alumnos, ¿no? en la Universidad de Alcalá. ¿Qué hacer? Hasta ahora las normas sociales hasta ahora estaban más o menos claras y más o menos aceptadas, ¿no? En el sentido de que cada nueva generación iba a vivir mejor que la anterior. Mi padre vivió mejor que su padre, yo creo que vivo mejor que mi padre, me refiero a que tengo mayor cobertura de sanidad, a que tengo mejores carreteras, a que pude comprarme un piso mejor que el que se compró él cuando se casó, etc. Hasta esta generación, ¿no? En que creo que está claro que no van a vivir mejor que nosotros, que no van a tener ese estado del bienestar del que estaba hablando, que no van a disfrutar ese estado de bienestar como lo hemos disfrutado nosotros. Y no lo van a disfrutar porque nosotros hemos abusado de ese estado del bienestar. Y lo vemos continuamente. Me llamaba mucho la atención hace poco que el Gobierno, me da igual que sea del PSOE como que sea del PP, podría ser exactamente igual del PP, no voy a nada de eso. Decía, hay 500.000 o 600.000, ¿qué logro? 500 o 600.000 familias que tienen el sueldo mínimo vital, ¿no? Claro, es que eso tendría que ser de vergüenza, o sea, que un país como España tenga 500.000 familias que no sea capaz de procurarles un trabajo, ¿no? ¿Y hay algún antídoto, que era más o menos la pregunta, no, para que no caigan y ahora, en el y ahora voy al populismo? antídoto, ¿no? O sea, es un poco... Bien, entonces... igual me pasa a mí un poco como a Donald Trump, que veo el diagnóstico, pero no el antídoto, ¿no? A mí lo que me preocupa, lo que tenéis que tener cuidado, yo se lo digo también a mis alumnos, es con el tema de la posverdad. ¿Cómo se cuentan las cosas? Es decir, se está más pendiente. Yo con mi hijo, hace unos días me dice, oye, me está diciendo a mis amigos que te ven mucho en la tele. Y le digo, sí, claro, pues me llaman de los telediarios, Antena 3 por la mañana, entonces le digo, ¿no me has visto nunca? Y dice, yo papá no me informo por los telediarios. O sea, mi hijo con 30 años no se informa ya por los telediarios, no lee los periódicos tradicionales, tiene otros, se informa, porque es un chaval, bueno, pues que le interesan las cosas y todo esto, pero tiene ya caminos alternativos para informarse totalmente distintos a los que hemos tenido nosotros. O sea, yo no sé si mi hijo habrá leído alguna vez un periódico de papel, como yo, sobre todo ahora los fines de semana, que lo que más me gusta cuando voy a la playa es comprar los periódicos, ponerme en la terraza con un café a leer el periódico, ¿no? Eso es un placer. Yo creo que me da la impresión que mi hijo no lo ha hecho nunca, porque cuando está conmigo no coge el periódico. Eso sí, con el ordenador y viendo las noticias y leyendo noticias sí que lee, ¿no? Entonces, sería que tengáis especial cuidado con la posverdad, que es el tipo de verdad que se está imponiendo ahora. Y sobre todo, decía también, que entendáis qué es la posdemocracia, porque creo que ha llegado la posdemocracia. Entonces, intentar vivir como hemos vivido los que estamos aquí, lo vais a tener bastante difícil, ¿no? Entonces, a ver cómo os podéis acoplar o ajustar a la posdemocracia. Y Carlota, la única que no da clase. Sí, sí, sí. Discúlpame. Nada. Pues, ¿cuál es
Y además vamos a terminar con la optimista de aquí, del panel. Vamos a terminar con la optimista para no irnos compungidos a casa. ¿Cuál sería ese antídoto para ti? Un consejo, por así decirlo, una fórmula para que no caigan presos del populismo y la posverdad. Pues es que yo creo que es un poco lo que se ha dicho aquí, ¿no? Es hacer hincapié en el tema de la educación. Y luego que nosotros, los padres o los mayores, realmente prestemos toda la atención posible a los jóvenes, ¿no? Yo solía decir, hace mucho que no lo digo, que cuando empezábamos a hablar de Estados Unidos, la polarización, con el Trump primero, estaba convencida de que era precisamente la juventud la que iba a dar un vuelco a todo esto que estamos viendo, ¿no? La juventud en Estados Unidos es mucho más diversa, mucho más abierta, según las encuestas, cree en el cambio climático, no como esta administración. Y yo creo que al final el problema es que muchos de ellos no se movilizan a la hora de votar. Lo hicieron en su momento con Obama, pero luego, por ejemplo, en el Partido Demócrata se ha visto que eso ha ido bajando, ¿no? Hay que incitarles, hay que hablar, hay que hacerles partícipes y volverles a enganchar, ¿no? Porque yo creo que la respuesta de los jóvenes es lo que yo creo que realmente es lo que va a salvar de ciertas locuras a todo el mundo. No creo que estemos en el fin del mundo ni en el fin de la democracia, estamos en la otro post-Guerra Fría, pero no estamos en el fin de la democracia. Yo, si me permites, y con eso concluiría, con el muy mencionado primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha sido la estrella de Davos, sobre todo para los ciudadanos y políticos de potencias medianas. Él decía que hay que buscar alianzas, decía, porque tienes que estar en la mesa, porque si no estás en la mesa estás en el menú. Entonces, un poco lo podríamos aplicar a vosotros, ¿no? Que pasáis del sistema, se ha dicho aquí que tenéis razones para pasar del sistema, pero si no os involucráis, si no estáis en la mesa del sistema, seréis menú. Es decir, vais a pagar las consecuencias igualmente. Muchísimas gracias, Pedro Rodríguez, muchísimas gracias, Carlota García Encinas y José Antonio Gurpegui, y sobre todo al público por haber llenado la sala y por las preguntas. Muchas gracias.